Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias. Para mí siempre es un gusto participar en estos eventos de Coparmex, pero pues hoy particularmente, además en esta vinculación, como ya decía José Ignacio, entre las tres instituciones que de alguna forma están íntimamente ligadas y que pueden ser una característica de esta mayor exigencia ciudadana, en tanto que Coparmex es un actor de la sociedad civil muy importante en nuestro país y que tiene una capacidad de influencia importante. Entonces, como Coparmex es el que se sienta en la silla del BIAC con los otros 34 países de la OCDE y asesoran también a la OCDE desde el punto de vista empresarial, también el Coparmex puede ser traer muchas de estas experiencias, porque la OCDE en el fondo es un receptáculo de mejores prácticas, porque como decía José Ignacio, nos dedicamos entre otras cosas a analizar cómo hacen las cosas cada uno de los 34 países miembros de la OCDE y, por ejemplo, hoy me voy a enfocar particularmente en el estudio económico de la OCDE que se presentó en mayo pasado. Este estudio se hace sobre cada país de los miembros de la OCDE cada 18 meses y ahí la OCDE resume cuáles son los retos fundamentales en este momento concreto para el país, y este es un estudio que el país, la OCDE lo presenta, le guste o no le gusta al país, es decir, hay otros estudios que cada país solicita. Este es un estudio que la OCDE hace de cada país religiosamente cada 18 meses y pues es muy oportuno porque además justamente la situación global que estamos viviendo tan compleja, me parece que es el momento crucial para que México piense un poco en sus reformas estructurales. Este estudio tiene 4 capítulos, yo me voy a enfocar especialmente en el tercero. El primero es un poco el tema macroeconómico, en el cual hay que destacar que México ha hecho una labor, pues ahora sí que ha hecho la tarea después de distintas crisis importantes, justamente ocasionadas por la falta de disciplina macroeconómica. Ahora no es el caso y vemos a muchos países que están en complicaciones y no es el caso de México. Después se insiste en el tema de la reforma fiscal, a pesar de que, por ejemplo, al gobierno ya no le gustó mucho que volviéramos a tocar este tema, pero es que en el fondo sigue siendo un tema pendiente de México el garantizar un sistema fiscal más amplio, más justo, más incluyente y que aún no tenemos. Pero me voy a concentrar en este capítulo 3, que es reformas estructurales para elevar la productividad, que incluye regulación, competencia y educación principalmente. Y el último capítulo, en el que también está disponible en el libro, aunque no voy a hacer tanto énfasis, es el tema de la informalidad, que sigue siendo un pendiente muy importante. Pero quisiera comenzar con el tema internacional de la coyuntura. Hoy es un día fundamental para la economía mundial. No he podido tener la oportunidad de ver qué se resolvió en la reunión del Consejo de Europa. No sé si Charles tuvo oportunidad de revisarlo, pero el domingo ya se reunieron Merkel y Sarkozy para ver cómo iban a resolver la problemática de Europa, y hoy iba a haber una nueva reunión ya con anuncios importantes. Y esperamos que estos anuncios por fin definan una coyuntura de certeza, porque toda esta circunstancia ha generado enorme volatilidad en los mercados que nos ha afectado a terceros como México, como toda América Latina, que no tenemos mucha vela en el entierro, pero que por lo pronto, al menos lo que la OCDE ha visto es que los próximos meses van a ser complicados, de una desaceleración importante. Entonces vemos aquí en esta gráfica cómo México, ese es los indicadores adelantados de la economía, cómo México tuvo una caída muy importante en 2009, y después ha tenido esta reducción, pero ahorita los indicadores adelantados apuntan hacia arriba. Esto contrasta con otros países, por ejemplo, ahí vemos a la OCDE en su conjunto, ahí vemos a el NAFTA en su conjunto, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, y Brasil, que también tiene una desaceleración al menos anunciada muy importante. Entonces, México hasta ahora parece ser que no, pero digamos, como van a veces con retraso, en una de esas nos va a pegar también esta misma desaceleración. Entonces es una coyuntura muy complicada, muy compleja, ante las cuales pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y yo creo que además tenemos la experiencia reciente de la última crisis del 2009, en lo que algunas cosas funcionaron muy bien y otras no tanto. En resumen, estas son las perspectivas económicas que plantea este libro en mayo, con lo cual seguramente ahora que se presenten las nuevas, el Economic Outlook en noviembre, cambiarán un poco, pero bueno, la OCDE planteaba
incluso un crecimiento de 4.4 para este año y de 3.8 para 2012. Es posible que estas se revisen un poco hacia la baja, pero dentro de todo estos números son extraordinariamente buenos para el contexto internacional, donde al parecer Europa y Estados Unidos en los próximos meses no van a crecer a más del 1%. Entonces, pero desde luego, pues sobre todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta de forma muy importante. Luego, en este primer capítulo se hace énfasis en que a México, a pesar de haber tenido todo lo macroeconómico en orden, le pegó muy duro el tema de la crisis, es decir, fue uno de los países que más cayó, ahí vemos en azul, que es uno de los países que más cayó durante la crisis. Entonces, también en el ámbito macro, hay ciertas cosas que México puede mejorar, y estas las menciono muy rápidamente. Uno tiene que ver con la apertura económica, digamos, el estar ligados a Estados Unidos es lógico, pero desde luego aquí vemos cómo en los últimos años se ha venido diversificando un poco México con respecto a sus exportaciones de Estados Unidos, y eso es muy bueno, porque yo creo que de alguna forma es bueno de estar junto al mercado más importante del mundo, pero también eso nos hizo depender demasiado de un solo mercado y caer muy fuertemente en el último año. Y otras cosas tienen que ver con el sector servicios, por ejemplo, y voy a ampliar un poquito más, porque el sector servicios en México está sumamente ligado con el sector de manufactura. Entonces, en la crisis lo que cayó fuertemente fue la manufactura, y el sector servicios ahí va junto con el sector manufacturero, porque el sector servicios en México sigue siendo muy ligado a la manufactura, es decir, no es un sector servicio de telecomunicaciones muy amplio o de bancario muy amplio o de otro tipo de servicios que son menos ligados a la manufactura, y que en la medida en la que haya más competencia en estos ámbitos también permitiría sectores más sólidos de servicios. Entonces, cierro este primer capítulo porque no es el enfoque. El segundo capítulo, que creo que es muy importante, simplemente mencionaré el tema de la reforma fiscal como un pendiente importante. Aquí se ve en esta gráfica cómo con y sin petróleo, México es el país de la OCDE que tiene menor recaudación de todos los países. Entonces, en un país que tiene tantas necesidades de desarrollo, de infraestructura, de educación, de salud, pues necesitamos también una capacidad del Estado mucho más fuerte para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, y otro de los temas es que esta reforma fiscal debe ser más justa. Hoy, si vemos aquí a todos los países de la OCDE, el punto de arriba es qué tanto tienen su índice Gini antes de impuestos, y la flechita de abajo es qué tanto lo logran reducir después de impuestos y transferencias. Y como vemos, prácticamente todos los países de la OCDE logran reducir una muy buena fracción de su índice de desigualdad con su sistema de impuestos y transferencias, y no es el caso de México, de Perú y de otros países de América Latina que están en la orilla, que apenas si logran reducir la desigualdad después de impuestos y transferencias. Entonces, también otro de los objetivos de esta reforma es que es una reforma que sirva apuntalando a reducir la desigualdad. Y aquí viene un poco un resumen de qué sería deseable como una reforma fiscal. Pues una reforma fiscal que amplíe la base gravable de todos los impuestos, al ingreso, al consumo y a la propiedad, y en todos hay margen de dónde cortar, ¿no? Después está el tema del federalismo fiscal. Yo creo que estamos entrando en una etapa de la política en México que hacia los próximos 10 o 20 años necesitamos un nuevo pacto fiscal entre federación, estados y municipios que funcione mejor de lo que ahora hay, con responsabilidades más claras. La abolición de los subsidios de consumo energéticos, que es un tema muy polémico y particularmente al empresariado no le gusta mucho, pero es un tema clave porque desgraciadamente se gasta hasta 5 veces lo que se gasta en oportunidades en subsidiar la gasolina y en subsidiar ciertos energéticos. Entonces, en un país igual con tantas carencias, habría formas mejores de distribuir el ingreso para este tipo de familias con más necesidades, que simplemente subsidiando a todos y a las Homers su consumo de gasolina, ¿no? Y luego está el tema de la integración de más contribuyentes que están actualmente en la economía informal, y el estudio plantea algunas recomendaciones, y la administración tributaria en la que se ha avanzado bastante en los últimos años. Y el tema del gasto. Aquí está lo que yo decía de que en México en general el gasto no funciona como una herramienta de reducción de la desigualdad, y vemos aquí como hay gran parte de los programas públicos que son altamente regresivos, que son toda esta parte, toda esta cola de abajo, en el que hay programas que pues realmente en lugar de disminuir la desigualdad, a veces la incrementan. Entonces, ese es, digamos, el contexto de una reforma fiscal amplia.
Pero ahora permítanme pasar al tema fundamental de esta discusión, que es el tema del crecimiento en México en el largo plazo. Y me voy yo con esta gráfica que no aparece en el estudio, pero nos vamos muy a largo plazo. Y la gravedad del asunto es que México no ha podido, a lo largo de su independiente, crecer a tasas vigorosas que le permitan acercarse a los países más desarrollados. Aquí vemos cómo México, en la línea roja, cuando estuvo más cerca del PIB per cápita de Estados Unidos, fue justamente en 1820, que teníamos un PIB per cápita del 60% del PIB de Estados Unidos. A partir de entonces hemos tenido un PIB per cápita que fluctúa entre los 20 y los 30 del PIB per cápita de Estados Unidos. Y con respecto al mundo y con respecto a América Latina, que son las gráficas de arriba, casi siempre hemos estado por arriba del promedio del mundo y de América Latina, pero vemos cómo en los últimos años el crecimiento de China, de India y de muchos otros países, e incluso en América Latina, de Brasil, de Chile, han teniendo una tendencia hacia la baja. Entonces necesitamos nosotros fortalecer ese crecimiento. Y aquí se ve un poco más claro este reto. Tenemos, por un lado, el crecimiento del PIB per cápita en México en los últimos 3 décadas, de 1980 a la fecha, y México ha logrado incrementar más o menos en un 25% como máximo su crecimiento en estas 3 décadas, mientras que la OCDE en su conjunto, que ya era más rica que México, lo logró hacer en un 60-70%, y España en un 70% también, que ya, ya tenía un nivel de desarrollo incluso superior en ese entonces. Pero vamos agregando algunos y nos vamos aplanando cada vez más la gráfica. Vemos a Irlanda, que es el gran ejemplo de Europa, al que le pegó muy fuerte la crisis, como podemos ver ahí al final, pero que logró en estas 3 décadas triplicar su PIB per cápita. Vemos a Corea, que en estas 3 décadas quintuplicó su PIB per cápita. Y vemos ahora al nuevo actor mundial, China, que en los últimos 30 años ha multiplicado por 11 su PIB per cápita. Desde luego ellos parten de una base mucho menor y todavía no tienen el nivel de vida per cápita que tiene México, pero vienen, que vuelan, digamos, con esa gráfica exponencial. Entonces el reto es fundamental, el reto de México es crecer, y todos los economistas coinciden que el reto es la productividad. Aquí en esta gráfica se ve clarísimo cómo la franja roja es lo que hace crecer a los países, no lo otro. Y entonces lo que ha hecho crecer a China, a India, a Chile, a Turquía, a la OCDE, es la productividad, y para el periodo de estas últimas 2 décadas, en el caso de México, ha sido incluso negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una incorporación cada vez mayor de población al mercado laboral, pero quizás sin la preparación adecuada, sin todas las herramientas para ser productivos. Entonces, per cápita, digamos, que es lo que es la productividad del producto entre los que están en el ámbito laboral, pues incluso ha sido una reducción. Entonces, ese es el gran reto de México, que cada quien tenga la posibilidad de producir más. Y entonces, este capítulo sugiere algunas reformas en este sentido. Primero está el tema de una reforma regulatoria. En general, hacer más simple a los empresarios el vivir y el gestionar y el nacer y el morir como empresas de una forma mucho más sencilla. Y el tema de la reforma de ley de competencia, que afortunadamente pasó este año, y que la OCDE aplaudió mucho, porque es una reforma que pone a México en las mejores prácticas en materia de ley de competencia. Ahora hace falta que se haga cumplir y que efectivamente llegue a su maduración. Pero aquí, para poner un ejemplo, la OCDE estima que si México se moviera, ahorita aquí aparece qué tanta regulación hay en los mercados de productos, si México se moviera hasta el extremo verde, digamos, donde está Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, la estimación es que México podría elevar su productividad en 18% en los próximos 10 años, si tuviéramos una regulación parecida a la de nuestros socios, que son Estados Unidos y Canadá, que están en ese pequeño grupo. Pero si, digamos, no nos vamos tan hasta allá, sino que a la mitad, por donde está Bélgica, Portugal, Australia, Francia, Austria, perdón, y Francia, entonces ganaríamos un 8%, un 9%, de productividad en los próximos 10 años. Entonces, la regulación sí que importa y vale la pena darle una revisada intensa. El otro tema es la competencia, ya decía yo, que es grave para el país precisamente porque, por ejemplo, este estudio entre la OCDE y la Comisión Federal de Competencia encontró que el 31% del gasto de la familia promedio en México se gasta en productos que son o monopólicos o oligopólicos, con lo cual pagamos mucho más por
pan, tortilla, refrescos, gasolina, aeropuertos, vuelos de avión, casi todo lo que se nos pueda ocurrir, lo pagamos más caros que en otros países más desarrollados, lo cual es ilógico si somos un país un poco más pobre. Entonces, justamente ese tema, y aquí se ve en quién incide más, y incide más precisamente en los estados también más pobres, para quienes gastan una proporción incluso mayor, hasta el 38% de su gasto en este tipo de mercados. Y para muestra, un botón que es el tema de las telecomunicaciones, y se ha dicho mucho, se ha discutido mucho, desde luego hay distintas formas de medirlo, y a veces, por ejemplo, si lo medimos en dólares y en PPPs, que son paridad de poder de compra, cambia, pero bueno, en el fondo se nota clarísimo en esta gráfica que mientras que en Suecia un megabit de banda ancha llega a costar a veces hasta $1 o fracciones de dólar, en México cuesta 11.7 el costo más barato, ¿no? Y si nos vamos a una parte más alta, pues somos de los que más alto pagan, y desde luego no tenemos incluso velocidades con las que en otros países ya son cosa de todos los días. Entonces, con esto termina este capítulo, pero no sin dejar la reforma fundamental, que es el tema de la reforma educativa para la productividad. Aquí en este ámbito lo que se menciona es justamente que debemos tener, en los últimos 2 años se hizo 2 grupos de trabajo para ver qué podía hacer México en materia de educación. Y no comparándolo con Finlandia o con Corea, sino con las circunstancias concretas de México. Y estas son algunas de las recomendaciones, ¿no? Definir estándares claros del desempeño docente y del liderazgo escolar. ¿Qué debe ser un director excelente? ¿Qué debe ser un profesor excelente? Mejorar la preparación, selección, reclutamiento y entrenamiento de docentes. Introducir un sistema universal de evaluación docente que se ha propuesto ya por la Secretaría de Educación. Proveer a las escuelas de mayor autonomía y financiamiento predecible y rendición de cuentas. Este es un tema clave. Se ha visto que en general el problema educativo, a veces cuando lo vemos así como el problema enorme nacional, pues es casi imposible de resolver. Pero cuando lo vamos dividiendo en pedacitos, los primeros pedacitos son justamente los estados, y de ahí los municipios, y de ahí la escuela, en la medida en la que le demos a cada escuela recursos adecuados, y a los profesores capacidades y herramientas adecuadas para resolver el problema educativo, vemos saltos impresionantes en los resultados. Y hay, por ejemplo, en la última prueba PISA se vio que hay escuelas en México, incluso en zonas rurales, que tienen rendimientos de hasta 600 puntos en PISA. Entonces, algo está sucediendo bien a nivel escuela, y eso es lo que hay que justamente replicar en otros casos. ¿Por qué el tema de la educación insiste tanto la OCDE? Pues porque, digamos, antes había una discusión entre los economistas sobre qué era lo que importaba más para el crecimiento económico, si era la apertura económica, si era la educación, si era la geografía, incluso como otro de los factores. Hoy queda claro, porque antes se medía educación como años de escolaridad, y tú puedes tener muchos años a la gente en la escuela, pero a lo mejor no le das nada, entonces no era precisamente un indicador muy bueno. Pero ahora que se mide PISA y que mide la calidad, si ustedes ven estas 2 gráficas, hay una relación perfecta entre crecimiento económico y desempeño en PISA. Es decir, los países que crecen más, y ahí está Corea, y ahí está Finlandia, son justamente los que les va mejor en la prueba PISA. Y esta muestra nos da más claro cómo está México en este aspecto. Aquí vemos cómo está México comparado con la OCDE en su promedio. La OCDE tiene una distribución relativamente normal entre los que salen con nivel 0 o nivel menor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y México tiene la mitad de su población de estudiantes de 15 años por debajo de ese rendimiento escolar. Entonces, ahí está el riesgo de una generación enorme, que es la generación más grande de jóvenes, y que no llega a los estándares de desempeño escolar que llegan otros estudiantes. Y vemos, por ejemplo, ahí a Chile, que es parecido a México, pero ya está un poco más movido hacia la derecha. Pero veámonos con los mejores, y ahí está, por ejemplo, Finlandia, que es uno de los que mejores salen, está completamente en espejo con México. Veamos ahí a Corea, que es el gran ejemplo que hemos mencionado, pero incluso veamos a China. Ahí está China. Vean el número de estudiantes que está teniendo China ya en los niveles más altos. Incluso está más movida la curva que el caso de Finlandia y que el caso de Corea.
Entonces, de hecho, Estados Unidos está muy preocupado por esta situación de China, porque cuando el secretario de Educación presentó, junto con el secretario general Gurría, en China estos resultados, el secretario de Educación dijo, esto es un Sputnik moment, es decir, es tan preocupante para Estados Unidos como cuando Rusia estaba lanzando el Sputnik antes que Estados Unidos. Pues hoy China está teniendo estudiantes de calidad mayores a los que tiene Estados Unidos en este ámbito. Entonces, bueno, desde luego no es toda China, pero es Shanghái y son varias regiones de China que están teniendo ya estos resultados. Bien, termino diciendo que en un país con tantos jóvenes no nos podemos dar el lujo de esperar y seguir esperando, y por eso es que es importante que haya más exigencia ciudadana para una mejor democracia y para un mejor crecimiento económico. Aquí vemos cómo México y todos los países de América Latina tienen muchos más jóvenes que ya quisiera tener Corea, o ya quisiera tener Alemania, o ya quisiera tener Italia, porque esos son una palanca de crecimiento en la medida en la que están bien preparados y bien informados. Termino simplemente diciendo que el potencial económico de la educación es enorme. Aquí simplemente hay algunas gráficas que nos muestran cómo distintos escenarios en los cuales si México y todos los otros países invirtieran para llegar, por ejemplo, a cierto nivel específico en PISA, ¿cuánto ganaríamos en PIB y en dólares en los próximos 80 años? Entonces, me voy a pasar esta última lámina, que es un poco la que resume, que es, si México hoy lograra llevar a todos sus alumnos a un mínimo de 400 puntos, que es incluso por debajo del promedio de la OCDE, pero supongamos que lo logramos hacer, estaríamos ganando en los próximos 80 años, es como si multiplicáramos por 15 nuestro PIB. Entonces, el desempeño que eso implicaría y el tamaño de la economía que tendría México sería impresionante, sería una economía imparable como muchas de las asiáticas que han logrado. Entonces, verdaderamente está en la educación y entre otras cosas la regulación, la competencia y otras reformas el lograrlo. No me queda tiempo para tocar el tema de la reforma laboral que está en el tema de la informalidad, en el capítulo de informalidad, pero creo que ustedes lo conocen además muy bien y quizá en la discusión haya oportunidad de abordarlo. Es otro de los temas claros que están ahorita ya en el tintero y que pues por política se dejan ahí reposar. Termino diciendo que parece que es muy incongruente esta situación, mientras que los otros países del mundo están en una situación crítica y se ve que en los próximos años va a haber un crecimiento relativamente difícil. Bueno, países como México deberían de aprovechar esta situación para apuntalar el crecimiento y crecer más. Es lo que logró China y Brasil durante la crisis. Crecieron todavía a tasas importantes y eso les permite ir ganando ciertos puntos de la distancia contra los países más desarrollados. Entonces, hoy es el momento justo para hacer las reformas estructurales y aprovecharíamos como en las carreras de autos, mientras están parados en pits las economías puntero, pues hay que meterle un poquito más y eso nos permite ganar espacios en esta carrera. Ojalá que así sea y yo creo que Coparmex y también aprovechando la situación del VIAC pueden ser vehículos importantes para pasar este mensaje a la sociedad y para que haya más exigencia ciudadana para que estas reformas se lleven a cabo. Muchas gracias.